Bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta transmisión. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Estamos bendecidos por la gracia del Señor. Amén. Saludo a la hermana Luz Estela. Dios le bendiga. Bienvenida. Amén. Qué bendición. Estuve un poquito ocupadito. Judith Sánchez. Dios le bendiga desde Kansas City. Amén. Qué bendición. Me alegro. God bless America. Bendito sea Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana Susana Barrios. Amén. Gracias por el saludo. Qué bendición. Saludo a todos los hermanos que se están conectando. Hermano Marcos Torres, Dios le bendiga desde Cúcuta. Qué bueno. A todos los que se están conectando, sean todos bienvenidos a esta transmisión que por la gracia de Dios nos permite hoy viernes. Estamos hablando de 28 de agosto del año 2020. Amén. Bueno, algo particular para que quede ahí en las futuras generaciones en este video es que ya el lunes o el martes que empieza septiembre del 2020, es decir, el martes primero, acá en Colombia se levantan las restricciones, la cuarentena y claro, sálvase quien pueda, cuídense, cuidémonos. Luz Marjorie Morales, gloria a Dios. Dios le bendiga, bienvenidos, bienvenidos. Vamos, el tema de hoy va a estar muy interesante, muy bendecido por la gracia de Dios. Me gocé ayer cuando estaba escribiendo por la gracia del Señor y sé que Dios nos va a bendecir en esta mañana. Entonces vamos a aprovechar el tiempo. Amén. Aprovechemos el tiempo. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Te pedimos, Señor, que recibas toda gloria, recibas toda alabanza, recibas toda adoración, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, bendigas a tus hijos, Señor. Estamos en tu presencia para darte la gloria, para darte la honra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo en gran manera, que tu gracia, tu poder, tu unción esté sobre mi vida, Señor. Permita que haya buena fluidez del internet en esta mañana, que no se pare la transmisión, Señor, y permítanos predicar tu palabra tal y como está escrita para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma de Cristo, enséñanos todas las cosas, haznos saber lo que ha de venir, Señor. Recuérdanos las palabras del Señor Jesucristo, ilumínanos, instrúyanos, enséñanos, guíanos a toda verdad, explícanos tú esta palabra, alimenta nuestras almas y glorifícaslo solo a Cristo, da testimonio de Él para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús, mil gracias Señor, amén y amén. Bueno, amados hermanos, saludo también a Luz Marjorie Morales, Dios le bendiga, Cindy Grimaldo, Dios le bendiga, Kisi Peña, saludos, bendiciones. Dios le use poderosamente enlazando, tejiendo la palabra poderosamente. Desde Puerto Rico, pastor, no deje de transmitir aunque regresen a congregarse. Sí, amén. Yo continuaré, mi hermana, con la ayuda del Señor. Amén. Dios, antes de esta pandemia, me estaba llamando para hacer este trabajo. No le hice caso y tuve bastantes problemas. Dios lo sabe. Amén. Hasta que el Señor ya me puso entre la espada y la pared y lo arrancamos. Suser Chila, Dios le bendiga. Hermana Janet Hernández, Dios le bendiga. Buenos días. Continuaremos, hermana. Luz Leticia Soto, Dios le bendiga. Vamos a continuar con la ayuda del Señor. Bueno, alabanzas al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, abramos la escritura en el libro de Génesis, capítulo 25. Vamos a leer hoy vamos a tratar desde el verso 27 al 34. Terminamos el capítulo 25. Esa era la meta que Dios me había puesto en el corazón de culminar, alcanzar y ya. Si Dios lo permite, ahorita en esta mañana, con la ayuda del Señor, terminaremos este capítulo. Amén. Entonces vamos a leer la escritura. Dice la escritura en Génesis 25, el 27 al 28. Dice, crecieron los niños, es decir, Esaú y Jacob. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Bendito sea el Señor. Para introducir a las personas que lleguen por primera vez a este video,
quiero aclararles que estamos haciendo un estudio del libro de Génesis desde el capítulo 1 en adelante. Usted puede ver los videos en YouTube, todos los demás videos de cada parte de la escritura. Amén. Sin omitir nada por la gracia del Señor. Ya estamos en el año 2166 antes de Cristo, que nació Abraham, y él murió a sus 175 años, es decir, en el año 1991 antes de Cristo, AC o AC. Los eventos que vamos a tratar, que vamos a culminar hoy de este capítulo 25 descritos acá, datan entre el año 1991, cuando muere Abraham, que tenía 175 años, año 1991, y el año 1966 antes de Cristo. Le estoy restando 25 años. ¿Por qué? Porque cuando muere Abraham en el año 1991 antes de Cristo, Esaú y Jacob tenían 15 años. Recordemos que Isaac se casa a los 40 años, dura 20 años sin hijo. Cuando tenía 60 años es que Dios le concede la oración. Rebeca queda embarazada, tiene los 2 hijos a los 60 años de Isaac. Quiere decirte que Abraham tenía 160 y Abraham murió en el año 175, es decir, Abraham disfrutó sus 2 nietos por 15 años, es decir, entre los 15 años, o sea, cuando muere Abraham en el año 1991 antes de Cristo, a sus 175 años, Esaú y Jacob tenían 15 años. Entonces, los acontecimientos descritos que vamos a hablar hoy aquí datan entre los 15 años de Esaú y sus 40 años de Esaú. ¿Por qué? Génesis 26, del verso 34 al 35 dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Besamat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Estamos hablando entre los años 75 de Isaac y los años 100 de Isaac, entre los años 15 de Jacob y Esaú y los años 40 de Esaú y de Jacob. Amén. Lo que vamos a describir. Por supuesto, el capítulo 25 completo, este capítulo, se registran varios eventos. Como yo ya los expliqué, que si se organizaran cronológicamente, primero veríamos los descendientes de Ismael, hijo de Agar, Génesis 25, del 12 al 18. Luego veríamos los descendientes de Abraham y Sétura, Génesis 25, del 1 al 6. Después los descendientes de Isaac, que son Esaú y Jacob, Génesis 25, del 19 al 26. Después veríamos la muerte y sepultura de Abraham, que es Génesis 25, del 7 al 11. Amén. Y por último, que es lo que vamos a ver hoy, veríamos el desprecio de la primogenitura por parte de Esaú. Hoy vamos a tratar desde el verso 27 hasta el verso 34 del capítulo 25. Por supuesto, la Biblia tiene su estilo escritural que tomó Moisés, que es el autor humano. El espiritual es Dios, el Espíritu Santo. Y la idea principal de Dios y de Moisés no es organizar los eventos cronológicamente en este capítulo 25, sino resaltar al único sucesor y heredero de Abraham, Isaac. Amén. Para luego introducir al siguiente personaje de la tríada patriarcal, Jacob. Recuerden, Abraham, Isaac y Jacob. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. De hecho, Abraham es un tipo del padre, porque es el que va y sacrifica a su hijo Isaac en el monte Moría, de acuerdo a Génesis 20. Es un tipo del padre Abraham. Isaac es un tipo del Señor Jesucristo. Y Jacob es un tipo del Espíritu Santo, por el cual se multiplicó la descendencia de Abraham como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Y es el Espíritu Santo quien aplica la salvación a los pecadores, y así se multiplican los hijos de Dios como las estrellas de los cielos. Por eso esta triada, Abraham, Isaac y Jacob, son una tipología del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tipología, por favor, no me malinterprete. ¿Cuántos alabamos al Señor? En esta última unidad, desde el verso 27 hasta el verso 34, vemos el inicio del cumplimiento profético de la consulta de Rebeca. Recuerde que los chicos luchaban dentro de sí, casi prácticamente sentía que se iban a matar adentro, amén.
y le preocupó a Rebeca, consulta a Dios y Dios le da una profecía. Ahora, en este segmento del verso 27 al 34 se ve el cumplimiento profético de esta consulta de Rebeca. Amén. Vamos a ver, primer punto, la ocupación de los descendientes de Isaac y las preferencias parentales, número 1. Obviamente está en el verso 27 al 28 y estas dan cumplimiento a la división de estos dos hermanos. Dice, 2 pueblos serán divididos de sus entrañas. Amén. El segundo punto que voy a tratar en esta mañana es la manifestación de la fortaleza del menor y la debilidad del mayor. Está entre el verso 29 y 30, evidenciando así el cumplimiento de la siguiente parte de la profecía. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El tercer punto que voy a hablar es la compra y venta de la primogenitura, del verso 31 al 33, manifestando así la razón por la cual Dios escogió al menor en vez del mayor, y el mayor servirá al menor. Amén. Por último, traeremos la decisión de despreciar el privilegio de ser el sucesor de Isaac. Fue un acto propio de la voluntad de Esaú. No fue predestinación, como lo dice la falsa doctrina del calvinismo. Entonces, vamos a entrar en esos, creo que son 4 puntos importantes. Amén. Saludo también Marjorie Morales, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Luz Coaguira, gloria a Dios. Mercedes Octavio Larrea, bendición y sabiduría para continuar con diligencia la palabra de Dios. Gracias, mi hermana Luz. Amén. Todos los que están conectados. También hermana Janet Valencia, Dios le bendiga. Marca Vargas, Dios le bendiga. Rodolfo Valentino Contreras, Dios le bendiga. Leticia Soto, amén. María Elena Pereira, mi madre querida, mi madre hermosa, Dios le bendiga y pido también su bendición en esta mañana. Amén. El Encinar de Manre MM Quebrada, Dios le bendiga, amado hermano, me alegro de tenerlo por acá. Vamos a continuar con el tema con la ayuda del Señor, entonces vamos a ver esos puntos que les acabé de mencionar. O sea, el tema de hoy es el cumplimiento profético de lo que el Señor le habló a Rebeca de estos 2 bebés. Alabanzas al Señor. Amén. La ocupación de los descendientes de Isaac, vamos a ver en el primer punto, y las preferencias parentales. Obviamente dieron cumplimiento a la división de estos 2 hermanos. 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. Amén. Veamos primero la ocupación de estos 2 hijos. Y crecieron los niños. Amén. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Esta es los oficios del niño. Ahora las preferencias parentales están en el verso 28. Mientras que Isaac amó a Esaú porque comía de su casa, Rebeca amaba a Jacob. Amén. Esas son las preferencias parentales. Entonces, primero hablemos de la ocupación de los 2 hijos de Isaac. Que primero crecieron los niños. Obviamente el término niño también se aplica a muchacho, también se aplica a joven. Por eso la edad es desconocida. Estamos entre los 15 años de ellos y los 40 años. Hay un vacío de 25 años cronológico. Lo que sí es cierto es que ellos eran conscientes y eran responsables delante de Dios, como dice en Génesis 8:21, que la Escritura hace responsable al ser humano desde su juventud. Amén, dice el Señor, no volveré a destruir al hombre porque es malo desde su juventud, no desde la niñez, como dice el calvinismo, donde, no continúo dándole esa doctrina. Amén. La ocupación de los hijos, y crecieron los niños, ya eran conscientes, responsables delante de Dios. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Amén. Esta ocupación de los 2 hijos evidencia la división que había entre ellos desde el vientre de su madre. Ambos crecieron en el mismo hogar, ambos fueron educados por los mismos padres. Ambos fueron consentidos por el mismo abuelo, Abraham, por 15 años. Abraham fue testigo de este crecimiento, obviamente hasta los 15. Amén. Pero en la medida que pasaba el tiempo, cada uno de ellos se identificaba con las diferentes actividades en la casa de Abraham, ahora administrada por Isaac. Estamos hablando de un campamento de más de 1000 personas, con bueyes, camellos, ovejas, cabras, ganado, amén, siervos, siervas.
Los dos, tanto Esaú como Jacob, tuvieron la oportunidad de ver la vida cotidiana, el trabajo, el comercio, todas las cosas que se hacían en esta pequeña ciudad, amén, donde habitaba Abraham e Isaac, amén. Los dos tuvieron la oportunidad de salir de las tiendas para ir al campo, al desierto, a las montañas, amén. Al regreso, el único contento era Esaú. Jacob no disfrutaba esas salidas. Cada uno de ellos manifestaba sus gustos y sus destinos. Por eso la Biblia dice la ocupación de Esaú. Vamos a ocuparnos ahora en la ocupación de Esaú. Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, del campo. De acuerdo a los antepasados de Abraham, el único que se identificaba como cazador fue Nimrod. Desafortunadamente este era un cazador de hombres, amén. Obviamente en aquel tiempo los más poderosos eran los mejores cazadores, de acuerdo a Génesis 10 del 8 al 9. Incluso engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, amén. Aunque la cacería era una práctica común en la época de Abraham y de sus antepasados como un medio de sustento, porque el Señor avaló en Génesis 9 la comida de la carne, Esaú desde joven practicaba la cacería como medio deportivo, amén, a tal punto que se volvió diestro. La Nueva Versión Internacional dice: y se convirtió en un excelente cazador. O sea que disfrutaba mucho sus salidas, amén, donde permanecía más afuera del campamento que adentro. Era un hombre del campo, dice la Escritura. Por esta razón Esaú y sus descendientes se establecieron fue en las montañas, fuera de Canaán, en Edom, monte de Seir, bordeando el Arabá al sur y sureste del Mar Muerto, para que ustedes puedan entender. El Mar Muerto, ¿se acuerdan? El Mar Salado, cerca donde estaban las 5 ciudades que Dios destruyó, amén, al oriente de la tierra prometida. Ahora veamos la ocupación de Jacob. Dice la Escritura: pero Jacob era varón quieto, amén. Esta conjunción, pero, amén, hace un contraste entre ellos. Pero, amén, pero, dice la Escritura, Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Es decir, este conector o conjunción, pero, contrasta a Esaú, quien era impulsivo, con Jacob, que era un varón quieto. Y Esaú, por ser impulsivo logró salir primero del vientre materno. Y por ser pasivo, Jacob salió de último. Era varón quieto. Amén. El hecho de que Jacob era un hombre tranquilo no quería decir que Jacob fuese tonto. Cuando vivía en el vientre materno, en los 9 meses, amén, no permitió el abuso de su hermano. Se defendía. Parece ser de que este contraste, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, da a entender de que Esaú era más impulsivo, como que el que iniciaba la guerra, la batalla, las peleas internas. Pero Jacob no era tonto, amén. No permitía el abuso de su hermano, se defendía, tanto que la Escritura habla, dice que luchaban. Y la palabra luchar, el escritor usa un término fuerte que significa craquear, aplastar, amén. Desde el hebreo, por supuesto, yo lo mencioné el día de ayer. Ahora, Jacob, siendo un joven inquieto, disfrutaba estar en casa, dice, habitaba en tiendas. En tiendas, está en plural las tiendas. La pregunta es, ¿cuáles tiendas? ¿Le gustaba estar en la tienda de su abuelo Abraham? ¿En la tienda de Eliezer? ¿En la tienda de los siervos? ¿En la tienda de Isaac? ¿En la tienda de su madre Rebeca? ¿En cuáles tiendas? Bueno, tal vez podría pasearse todas las tiendas. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Continuamos. Ahora, veamos ya vimos los oficios. La ocupación de Esaú y la ocupación de Jacob. Esaú era un hombre de afuera del campo de casa, era impulsivo, activo afuera, mientras que Jacob era pasivo, era más del hogar, habitaba en tiendas. Amén. Ahora veamos las preferencias parentales, porque estoy hablando de que tanto la ocupación como las preferencias parentales,
amén, amén, evidenciaron la división que había entre ellos desde el vientre, para que se cumpliera la profecía que el Señor había hablado a Rebeca. 2 pueblos serán divididos o separados desde sus entrañas, por su carácter, por su oficio. Amén. Ahora se iban a separar más por las preferencias paternales. Es decir, las preferencias paternales indicaban de que cada padre amaba a un hijo. Amén. En este caso dice el verso 28, vamos a compartir pantalla. Verso 28 dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Alabanzas al Señor. Amén. Dios le bendiga, hermana Liz, de un saludo especial. Amén. Saludos al hermano Alex. Gloria a Dios. Luis Enrique Carvajal, Dios le bendiga. Bienvenido. Amén. Las preferencias parentales. Isaac y Rebeca ahondaron más en la división que habían entre estos 2 muchachos que serían 2 naciones. Los padres progenitores de 2 naciones. Esaú de Edom, que eran los edomitas, y Jacob de los judíos, los israelitas. Amén. Estos 2 hermanos. Es decir, las preferencias parentales entre Isaac y Rebeca ahondaron más entre estos 2 hermanos, ahondaron más esa brecha, ese abismo que los separaba en su carácter natural. Es decir, cada padre, es decir, cada uno amó a un hijo. Las razones de estas preferencias parentales están escritas en la palabra. La escritura dice, porque Isaac le gustaba la carne del animal salvaje que Esaú cazaba y le traía. Dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Le gustaba el animal de monte, bendito sea el Señor. Aunque Esaú le gustaba ir al campo, amén, había hecho de traerle la comida salvaje a su padre un hábito. Y a su padre Isaac, por supuesto, comenzó siendo muy joven. Esaú nunca dejó de hacer esta actividad de ir y cazarle y traerle ciertos animales que le gustaban a su padre para que comiera. Toda la vida lo practicó y lo hizo. A pesar de que a sus 40 años Esaú había tomado 2 mujeres heteas por esposa, como lo leímos en Génesis 24, 26, 34. Cuando Esaú tenía 70 años, Isaac había envejecido. Amén. Es decir, 70 años tenía Esaú y Jacob. Es decir, estamos hablando porque Isaac tuvo a estos gemelos cuando tenía 60 años. Entonces súmale 70 años más 60, estamos hablando de 130 años de edad. Isaac ya estaba viejo y ya estaba pensando en darle la bendición patriarcal a Isaac. Amén. Y cuando tenía 70 años Esaú y 130 años Isaac, ya se había envejecido. La escritura dice en Génesis 27, del 1 al 4, y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco. Amén. Y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Es decir, toda la vida Esaú le hizo estos guisados, le traía estos animales del campo a su padre Isaac. Isaac amó toda la vida a Esaú por este motivo, dice la Biblia. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Obviamente, a Isaac no le importó su vida espiritual, la vida espiritual de Esaú, ni su vida moral. Lamentablemente, Isaac erró en esta preferencia, amando a aquel que no amaba a Dios, ni fue amado por Dios. Porque el que Dios amó fue a Israel, a Jacob. Amén. Porque Isaac sabía bien que Dios había escogido a Jacob para multiplicar la descendencia de Abraham. Él lo sabía. Él sabía la profecía que Dios le había dado a Rebeca. El mayor, es decir, Esaú, servirá al menor, a Jacob. Sabía que Dios había escogido a Jacob en vez de Esaú, aunque la razón divina era desconocida. Amén.
1500 años después Dios le reveló al pueblo de Israel, aunque yo hoy voy a mostrarles por qué Dios escogió a Jacob, amén, en vez de Esaú. Pero 1500 años después, en el libro de Malaquías, capítulo 1, del 1 al 3, en el post-exilio, amén, dice la escritura: profecía de palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado a Israel, dice Jehová, y dijiste: ¿en quién os amaste? Dice: no era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. O sea que Dios lo amó en el vientre a Jacob, y a Esaú aborrecí. No que lo odiara, porque Dios no odia a nadie, Dios ama hasta a los enemigos, sino que tuvo más preferencia en el amor hacia Jacob. Y dice: y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Esa es la razón por la que Pablo dice en Romanos 9 de que Esaú no fue amado por Dios como Dios amó a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob iba a valorar la primogenitura, iba a valorar la palabra de Dios, iba a valorar el descendiente, la simiente santa, y eso lo vamos a ver ahora. Esaú no, Esaú la aborreció. Amén. Sin embargo, Isaac sabía de que Esaú despreció la primogenitura, era un profano, era un fornicario, amén, y no amaba las cosas de Dios. Sin embargo, Isaac amaba a Esaú. Bendito sea el Señor. Ahora miremos la razón de la preferencia maternal, es decir, por qué Rebeca amaba a Jacob. Amén. ¿Y por qué? La escritura dice: porque disfrutaba la compañía y la ayuda constante de Jacob en su tiempo. Recuerde que Jacob era quieto y habitaba en tiendas. Es decir, dice la escritura, más Rebeca amaba a Jacob. Y obviamente amaba porque estaba más tiempo con él, le ayudaba en los oficios de la casa, etc. Y también porque Rebeca sabía que Dios había elegido a Jacob como el sucesor de Isaac, el descendiente por el cual Dios iba a multiplicar la descendencia de Abraham como las estrellas de los cielos. Por esta razón es que Rebeca no acepta que Isaac, cuando tenía 130 años, cuando Isaac tenía 130 años, Rebeca no acepta que Isaac le diera la bendición patriarcal a Esaú, porque sabía de la vida inmoral de Saúl, porque sabía de la promesa de Dios que Dios le había dado a Jacob. El mayor, es decir, Esaú, servirá al menor, y el menor será un pueblo más fuerte que el otro. Entonces, Rebeca sabía de la vida inmoral de Esaú, sabía del desprecio a la primogenitura, y cuando tenía 130 años, Isaac y Esaú tenía 70 años, y Jacob tenía 70 años, y supo que Isaac mandó a Esaú a cazar para que le hiciera un guisado para luego darle la bendición patriarcal. Dice la Biblia en Génesis 27, del 5 al 10, que Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme casa para que te bendiga, etc. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz a lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí los 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú les las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. ¡Qué tremendo! Amén. Rebeca amaba a Jacob porque sabía que Dios lo había elegido. Esta preferencia parental, Isaac amaba a Esaú y Jacob era amado por Rebeca, hicieron que cada uno hiciera su vida por aparte. Con el objetivo de agradar a su padre, Esaú se iba para el campo y Jacob se quedaba en la tienda con Raquel. Es decir, las preferencias afectivas dentro de este hogar ahondaron más en la división de estos 2 pueblos, tanto de Edom como de Jacob. Amén. Y es que ese es un problema, amados hermanos. Las preferencias afectivas dentro de un hogar causan celos, contiendas y divisiones entre los hermanos. Amén. Pues de la misma manera como Rebeca amó más a Jacob que a Esaú, también Jacob en el futuro, años más tarde, amó más a José, su hijo menor, que a sus otros hijos. Y esto causó unos problemas terribles en la casa de Jacob. Si usted lee Génesis 37, del 3 al 4, dice la Biblia: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, por lo que lo había tenido en su vejez,
y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Este es un problema que aunque se vivió en el año entre el año 1991 y 1966, como estamos hablando de acuerdo al orden cronológico, entre el año 75 de la edad de Isaac y el año 100, año 1991 y 1966 antes de Cristo. Amén. Hoy en día este problema también está presente dentro de los hogares. Cuando el papá prefiere un hijo más que el otro y la mamá prefiere un hijo más que la otra, causa esos problemas. Amén. Por eso mi esposa siempre me corrige. Yo tengo una niña menor, tiene 2 años, la mayor tiene 11 años. Y cada vez que yo le digo a la menor, porque la menor es toda graciada, echa chistes, con 2 añitos siempre nos hace reír. Y obviamente la otra es más pasiva, la menor es la más activa. Entonces, mi esposa, cuando yo me sonrío y le agarro los cachetes a la pequeñita, mi esposa me mira y también tengo que hacerlo o echarle un piropo a la mayor para tener un equilibrio. No es fácil, amados hermanos. Amén. Amén. Pero hay que evitar esas peleas dentro de los hermanos. Por eso, amados hermanos, evite peleas entre los hermanos dándole preferencia a un hijo más que al otro. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Vamos a ver ahora la manifestación de la fortaleza del menor y la manifestación de la debilidad del mayor. Recuerde que la profecía dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Es decir, entre el verso 29 y 30 que vamos a leer, se evidencia el cumplimiento de la profecía. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Vamos a ver la fortaleza de Jacob como el hijo menor y la debilidad del hijo mayor. La fortaleza de Jacob está escrito en el verso 29 y voy a compartirles pantalla. Amén. Y guisó Jacob un potaje. Esa es la fortaleza del mayor. Amén. Su fortaleza no era la cocina de guisar un potaje. Aunque sabía cocinar por habitar en la tienda con su madre Rebeca, no era tan diestro como lo fue su madre Rebeca. Retomo la citación anterior, cuando Jacob ya tenía 70 años, cuando Isaac pensó bendecir a Esaú y lo manda al campo, y que Rebeca oye que Esaú se fue a traerle algo de la casa para luego bendecirlo. Entonces Rebeca le dice a Jacob, ve ahora el ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Es decir, era más diestra para la cocina Rebeca, amén, como a él le gusta. Tal vez a Isaac no le gustaba la comida de Jacob. Terrible. Amén. Jacob cocinaba, pero no era tan diestro. Amén. Y el verso 10 de Génesis 27 dice, tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. O sea, la fortaleza de Jacob no estaba en hacer guisos o potajes. Y dice la Biblia en el verso 29, y guisó Jacob un potaje. No, la fortaleza de Jacob era en su nombre, Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Jacob. Jacob, esa es la fortaleza. Su nombre significa el que suplanta, el que agarra por el talón, como lo expliqué yo el día de ayer. O toma el punto débil de las personas para sacar provecho. O sea que Jacob era astuto. Esta era su fortaleza. Su madre le había enseñado a ser astuto. Recuerde que su madre era de Padán Aram. Amén. Y recuerde que allá fue donde Isaac envía a Jacob cuando tenía 70 años, que su hermano Esaú supo que le había robado la bendición y lo quiso matar. Y él huye para buscar esposa y Labán lo agarra. Allá era en una casa de vivos, de astutos. Amén. Y Rebeca, que sabía cómo era su hermano, le enseñó a Jacob a ser astuto. Amén. Jacob sabía que Esaú iba a regresar, como siempre solía, cansado del campo y hambriento. Amén. Sabía que Esaú era impulsivo, se impacientaba rápidamente, no le gustaba esperar. Por eso esperó que fuera
culminando su día de cacería para preparar algo que a Esaú le gustaba, para agarrarlo en su debilidad y comprarle de esta manera la primogenitura. Ya lo había planeado. La fortaleza del menor era su nombre, Jacob, que significa el que suplanta, el que agarra por el talón. Amén. Hoy lo agarra por el talón para quitarle la primogenitura. Cuando tenía 70 años, no lo agarra por el talón, más bien lo suplanta. Amén. Que ese es el doble significado de Jacob. Y dice la escritura, y guisó Jacob un potaje. Lo guisó específicamente para seducir. Era la carnada de lo que él había planeado de antemano. Amén. Esa era la fortaleza de Jacob. El significado de su nombre. Dos significados tiene. El que agarra por el talón y el que suplanta. Ese es el significado de Jacob, como yo lo expliqué ayer. Y ahora va a utilizar el primer significado de su nombre, que lo va a agarrar del talón. Cuando tenga 70 años, para robarle la bendición, para quitarle la bendición a Esaú, lo suplanta. El cumplimiento de su nombre completo, Jacob. Esa es la fortaleza de Jacob. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Amén. Ahora veamos la debilidad de Esaú, el hijo mayor. Amén. Sigamos leyendo. Sí, y dijo, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esta debilidad de Esaú está manifestada en dos áreas. Está manifestada en el área física y en su área espiritual o emocional, interior, para poder explicarlo mejor. Esaú estaba cansado de ese día de cacería. La palabra cansado en el hebreo es yafe, para poder pronunciarlo bien. Describe el estado de agotamiento de un viajero. Es más, el autor Moisés aplica esta misma palabra para hablar del pueblo de Israel, de la retaguardia que iban entrando a la tierra prometida y los madianitas lo atacaron. En Deuteronomio 25, del 17, el 18, los amalecitas. Amén. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Amén. Esaú venía agotado, cansado, como cuando vienen los viajeros desde lejos. Amén. Esa era la situación física de Esaú. Esaú era diestro en la casa. La escritura lo dice. Probablemente traía algunos animales muertos para cocinar. Pero Esaú era impulsivo, no le gustaba esperar. Por este motivo le dijo a Jacob, cuando llega, la olla está oliendo, porque Jacob lo hizo con esa intención. Llega con los animales. Esaú entró hambriento, cansado. Se fue para donde estaban cocinando. Cuando llegó, fue su hermano. Y vio el guisado. Y de una vez, impulsivo, ni pensó ni nada. Dice, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Aquí mostró su debilidad. No tenía carácter para doblegar los apetitos carnales. Amén. No tenía carácter. De hecho, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino amor, poder y dominio propio. No tenía dominio propio. Amén. ¿Y por qué digo yo esto? Porque alguien dirá, pero venía cansado, tenía hambre. Sí, pero eso analizándolo desde el human realm, es decir, desde un aspecto humano. Amén. Porque si lo miramos del aspecto espiritual, el Dios nos ha dado carácter, dominio propio para controlar, doblegar esta carne. Mire, el Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre, dice la escritura.
y le aparece el diablo después de los 40 días y 40 noches. Le dice, si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Cómela. Amén. Y el Señor tuvo carácter, tuvo dominio propio. Le dijo, escrito está, amén, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. O sea, el Señor le dijo al diablo, es cierto, tengo hambre físicamente, pero tengo más hambre de la palabra de Dios. Para mí es más importante alimentar mi alma que alimentar mi estómago. ¿Cuántos alabamos al Señor? Jacob era un hombre carnal. Perdón, Esaú era un hombre carnal. Tuvo hambre, ya quiso comer. No tuvo control. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que a los hijos hay que enseñarles autocontrol? Amén. Que no todo lo que ellos quieren se les puede dar. Hay que enseñarles a enfrentar sus propias frustraciones para que cuando la vida le traiga frustraciones, él no se bloquee en la vida. Bendito sea el Señor. Por eso hay que decirle a los hijos, no más televisión, no de esa comida, no de este privilegio, para que aprenda a recibir palabras negativas. No, ¿por qué? Porque cuando salga él a enfrentar la vida le tendrá sorpresas y no todo el mundo le va a aplaudir y le va a extender una carpeta dorada. Entonces ya fue entrenado en casa. Esaú era un hombre que no le gustaba los nos y él no tenía control. Todo lo que quería lo alcanzaba, por eso él se demoraba cazando, porque buscaba tal animal hasta que no lo cazaran, y esta vez lo logró, llegó, pero llegó demasiado cansado, débil. Y le dice, deme, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Mire, no identifica lo que hay dentro del potaje. Dice, ese guiso rojo. Aquí mostró su debilidad. Tenía carácter para doblegar los apetitos carnales. Claro, eso era lo que quería Jacob. Mordió la carnada. Esa era su debilidad. Y Jacob lo sabía muy bien. Sabía que a Esaú le gustaba todo cuanto se identificara con el color de su piel y cabello. Rojo, porque Esaú era rojo. Por eso Esaú identificó la comida fue por su color. Amén. Y no por la clase de alimento. Le ruego que me deje comer de ese guiso rojo. Jacob lo tenía bien planeado. La clase de potaje de ese guiso rojo está registrado en el último verso, el verso 34. Dice que Jacob dio a Esaú pan y el guisado de lentejas. Lentejas eran small beans, decimos en inglés, o eran granos grandecitos, algunos interpretan como frijoles rojos, que eran pequeños y comunes en Egipto y en Asiria. Su olor era irresistiblemente tentador, y más para el cazador que venía cansado y hambriento. Cuando Esaú los vio, no los identificó, sino que identificó fue el color del guisado, porque lo atraía todo lo rojo, como él era rojizo. Y después de que los comió, obviamente Isaac, Rebeca, todos supieron del asunto, que él había vendido la primogenitura, había jurado en esa venta de la primogenitura. Se supo el asunto. Por este motivo el autor dice en el Génesis 25:30 que fue apodado por sus padres rojizo, que en hebreo es Adom, que traduce Edom. Por eso los descendientes de Esaú fueron llamados los edomitas, para poder entender. Amén. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Pues, amén, porque comió de ese guiso rojo, lo atraía lo rojo. Y Edom significa los rojizos, para que usted entienda. Ahora ya hemos visto la fortaleza del menor, que era su astucia, que agarra por el talón, y hemos visto la debilidad del mayor, que eran sus apetitos carnales. Amén. El mayor Esaú era cazador, pero ahora el menor lo había cazado, había mordido la carnada el mayor. Amén. El menor fue más fuerte que el mayor. Veamos el tercer punto de este mensaje. Pero primero, let me drink a little water. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Dios le bendiga, hermana Marisa. Amén. Saida Olivera, Dios le bendiga. Joan Sebastián.
Alabanzas. Joan Sebastián García, para nada fácil, pastor. Yo tengo gemelas y son totalmente diferentes. Y siempre que consiento uno, la otra me está mirando, esperando que le haga lo mismo a ella. Es cierto, hermano Joan. Sí, nos ocurre a nosotros que ya tenemos tantos años pero bueno, no es fácil, pero toca no inclinarse ni por una ni por las dos, hermano Joan. Lo entiendo. Saludos a la hermana Adriana Espinosa. Amén. Alabanzas a Jesús. Bendito. Sí, Señor, Raquel Suazo. Lo mismo pasó con Adán. Comió la manzana y perdió sus privilegios en el huerto. Así fue. Esaú comió del guiso. De ese mismo vamos a hablar más adelante, ese punto. Tranquila, hermana. Gracias por el apunte. Está en el espíritu, hermana Raquel. Bueno, vamos ahora a la compra y venta de la primogenitura. Parece que era una sociedad con principios de Adam Smith, del capitalismo, porque compra y venta. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, vamos al Génesis 25, del 31 al 33. Aquí en la compra y la venta de la primogenitura manifestaron la razón por la cual Dios había escogido al menor en vez del mayor. El Señor dice en la profecía de Rebeca, y el mayor servirá al menor. Ya teniendo Jacob a su hermano por su talón, o sea, ya él quería comerse ese potaje por su debilidad, Jacob no le roba la primogenitura a Esaú, más bien se la compra, obviamente a base de engaño. Génesis 25, 31, vamos a leer. Y Jacob respondió, porque la propuesta es, dame, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob le dijo, véndeme en este día tu primogenitura. Ese es el negocio. Amén. Véndame en este día tu primogenitura. Aquí vemos la razón por la cual Dios escogió a Jacob, el menor, en vez del mayor Esaú. Jacob sabía el valor de la primogenitura. Sabía que su hermano se le adelantó en la salida del vientre y por consiguiente era el mayor y por consiguiente era el primogénito. Y por eso él tenía el derecho a los privilegios de la primogenitura. Jacob sabía cuáles eran esos privilegios, como los derechos de la herencia. Obviamente la ley vino siglos después. Deuteronomio 21, 17 dice que el primogénito recibía el doble de la herencia. Pero los primogénitos para la época de Isaac y Abraham recibían un honor especial porque simbolizaban la masculinidad del padre. De acuerdo a Génesis 49, 3, cuando Jacob bendice a Rubén y le dice, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Obviamente Rubén perdió esa primogenitura. Y sobre todo, Jacob sabía que la primogenitura, porque sabía que al final de los días de Isaac, el primogénito, es decir, Esaú, iba a recibir la bendición patriarcal como el sucesor del hombre de Dios. Amén. También en los días de la niñez de ambos, amén, en los cuales Esaú estaba fuera en el campo con los cazadores, Jacob se quedaba oyendo las instrucciones de su abuelo Abraham entre el año 1 y el año 15 de su edad. Y Abraham le hablaba como Noé bendijo al primogénito, a Sem, Génesis 9, 26. La escritura dice, bendito por Jehová mi Dios, Sem, sea Sem. Jacob sabía que el primogénito era bendecido por el padre. Sabía lo que Dios le había hablado a Rebeca acerca de él como menor. El mayor servirá al menor. Todos estos motivos y más lo llevaron a Jacob a amar y valorar esta primogenitura. Amén, que Jacob notó que Esaú no la valoraba. Por eso se aprovechó de la ocasión y estaba convencido de que Esaú se la iba a vender por un plato de lentejas. Por eso Jacob le dijo, véndame en este día tu primogenitura. Es decir, para Jacob lo más importante en ese momento y en su vida no era el dinero, ni alhajas, ni oro, ni mujeres, ni fama, ni reconocimiento, sino era la primogenitura. Amén. Alguien se pregunta, pastor, usted dice que Abraham le dijo a Jacob acerca de Noé. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Léase Génesis 18.
Cuando el ángel de Jehová o el Señor le habla a Abraham y dice, encubriré lo que yo he de hacer, sabiendo de que Abraham le enseñará a su descendencia a guardar el camino de Jehová. Ahí está la respuesta. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Por eso Jacob amaba la primogenitura. Él sabía, por lo que Jacob, como habitaba en tiendas, lo que Abraham le había dicho. Amén, de la promesa del Mesías. Ya lo vamos a hablar. Sabía que el Mesías vendría por uno de los dos, entre Jacob y Esaú. Jacob sabía de que Esaú tenía el privilegio de ser el primogénito. Y la única forma de él ser el padre de multitudes, de que la descendencia de Isaac se multiplicara a través de él, era obteniendo la primogenitura. Amén. Qué tremendo, ¿cierto? Ahora yo le hago una pregunta a usted, a mi hermano y amigo. ¿Qué es lo que usted más valora en esta vida? ¿Qué es lo que más amamos? Porque Jacob amaba era eso, amaba esa palabra, amaba esas promesas de Dios. Esos privilegios que caían sobre el primogénito. ¿Qué es lo que usted y yo más amamos? Porque hay cristianos que están dentro de la iglesia, pero ellos no aman a Dios. Porque el metro para medir el amor, la regla para medir el amor es guardar su palabra. El que me ama mi palabra guardará. Hay cristianos que son fieles, van a la iglesia y todo, pero no aman a Dios totalmente. Ellos aman más su trabajo, aman más el dinero, aman más el prestigio de este mundo, aman más las cosas de este mundo. Jacob amó más la primogenitura. ¿Estamos, amados hermanos? Ahora, estamos viendo la razón por la cual en la compra y venta de la primogenitura se manifiesta la razón por la que Dios escogió al menor en vez del mayor. El mayor servirá al menor. Por eso Dios escogió a Jacob. Porque Jacob amaba la primogenitura. Amén. Y le dijo, véndame en este día tu primogenitura. Esaú en su mente justificó la venta de su primogenitura. Dice el verso 32. Mire cómo la justificó la venta de la primogenitura, despreciándola, por supuesto. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Uy, santo. O sea, la razón fundamental por la que Esaú no valoró la primogenitura era porque no creía en la vida espiritual, no creía que más allá de la muerte los justos seguían viviendo. Era un incrédulo en las cosas de Dios. Él dijo, he aquí yo me voy a morir. No creyó el relato de su antepasado Enoc, que no vio muerte, como dice Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció por lo que lo llevó Dios. No creía en la resurrección de los muertos, que ya Abraham la creía Isaac, porque ya se predicaba de que los muertos no iban, que la muerte no desaparecía a los justos, sino que había una vida más allá, y que Enoc había profetizado la venida del Mesías con todos los justos. Amén. En el libro de Judas 1, 14 y 15 dice, de esto también profetizó Enoc, que es el séptimo generación de Adán, diciendo, aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos, para condenar a todos los impíos. Vino con sus millares de sus santos. Es decir, los santos que morían no iban a desaparecer como lo creía Esaú. Él dice, he aquí, yo me voy a morir y todo se acaba. No, amigos, no se acaba con la muerte. Ahí es donde empieza la eternidad. Es decir, Esaú era un incrédulo. Esaú era un materialista. Esaú era un humanista. Esaú no era espiritual. He aquí yo me voy a morir. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y por eso preguntó, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? No valoró las promesas del Mesías, las cuales eran dadas a los primogénitos. Génesis 25:32 dice, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? En otras palabras, ¿para qué me sirve ser el primogénito? Si me voy a morir, no me va a llevar nada de este mundo. Y aquí cuando uno muere se acaba todo.
No valoró que Dios le había prometido a Eva un descendiente que sería el Salvador. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer herirá en la cabeza al diablo, y tú, diablo, le herirás en el calcañar. No valoró que iba a venir un descendiente, una simiente santa. Tanto Jacob como Esaú sabían que Dios le había prometido a Abraham que a través de uno de ellos vendría el Mesías. Génesis 22:18, el Señor le dijo a Abraham, después de que sacrificó figuradamente a Isaac, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, hablando del Mesías. Amén. Y obviamente, hablando de Isaac, Génesis 21:12, la Nueva Traducción Viviente, dice: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Es decir, el primogénito tenía ese privilegio, que Dios iba a traer los descendientes de Abraham. Amén, los iba a multiplicar como la arena del mar, la estrella del cielo, a través de un descendiente. Y este era Isaac, no Ismael. No valoró eso, que entre él y Jacob, Esaú y Jacob, tenía más probabilidades él por ser el primero para ser el descendiente directo de Abraham. Pablo dijo que esta simiente, la cual le prometió: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, era Cristo. Gálatas 3:16 no dice las simientes como si se refiriera a muchos, sino a uno, y tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, Esaú, al decir: ¿para qué pues me servirá la primogenitura?, estaba rechazando la palabra de Dios, las promesas de Dios. Estaba rechazando el plan redentivo del Señor. Estaba rechazando la venida del Salvador a través de sus descendientes. Amén. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos al Señor? Qué tremendo, ¿cierto? Qué tremendo. Aunque el proceder de Jacob no era correcto, no justifico el engaño de Jacob. No era justo, era pecaminoso. De hecho, fue condenado en la ley. En Levítico 25:14 dice: cuando vendieres algo a vuestro hermano o comprares de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. No engañe ninguno a su hermano en la compra y en la venta. Eso es pecado delante de Dios. Amén. No engañen, porque muchos han hecho plata en el comercio, vendiendo ropa, vendiendo zapatos, vendiendo carros, vendiendo cosas que no son el verdadero valor. Y le está ganando un porcentaje altísimo y está explotando el salario del jornalero. Eso lo demanda Dios. Por eso esos ricos, Dios dice, esas riquezas están podridas, porque el salario clama desde la tierra por justicia, dice Santiago capítulo 5. Amén. El proceder de Jacob no era correcto, era pecaminoso. Pero la actitud de Jacob era correcta, porque amaba la primogenitura. Valoraba lo que el otro despreciaba. Por eso hizo el guiso, que es la carnada, la muerte, y dice: dame de comer. Y le dice: véndame la primogenitura en este día. Y Esaú sacó lo que tenía en el corazón. Él no quería la primogenitura. ¿De qué me sirve la primogenitura? Voy a morir. Todo se acaba. No creía en vida más allá de la muerte. No creía en la resurrección. No creía en la venida del Mesías. No creía en las promesas que Dios ya había hablado. Ya Abraham, de acuerdo a Génesis 18, le había enseñado todo eso. Enseñará a sus descendientes los caminos, que guarden los caminos del Señor. Eso lo dice Génesis 18. Amén. Amén. Aunque el proceder de Jacob no era correcto, no era justo, era pecaminoso, no obstante, era más grave el pecado del desprecio de la primogenitura, desprecio del Salvador o la simiente santa por parte de Esaú, que era más grave que el engaño de Jacob. Ahora Jacob se aseguró de que esta venta no fuese fortuita, sino fuese un permanente a través de un juramento. Le pidió un juramento y le dijo: necesito una prenda de garantía, y ese es el juramento. Génesis 25:33. Alabanzas a Jesús. Y dijo Jacob: júramelo en este día que me vas a vender la primogenitura. Y dice la Biblia, y él le juró. El juramento se basaba, como lo dice Génesis 14, alzar la mano derecha al cielo. Amén. Y por el Dios del cielo, poseedor de los cielos y la tierra,
jurar y decir, dar la palabra. Eso era más que ir ante un notario y registrarlo con firma autenticada y con biometría. Eso tenía un valor más todavía en aquel entonces. Júramelo en este día. Y él le dijo, juro. Y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Cuánto alabamos al Señor? Algunos comentaristas bíblicos han agregado unos comentarios judíos antiguos. De hecho, se me olvidó la cita. Yo lo había leído hace años. Esto no lo predico ahora, esto lo prediqué años. Cuando estaba en Trinidad y Tobago lo enseñé. Y hice la citación de esa fuente judía, donde estos comentarios bíblicos judíos antiguos decían que Esaú estuvo en el campo y que cuando regresó porque estaba en el campo y había cometido fornicación con una joven cananea y que después de pecar regresó exhausto y por eso vendió fácilmente la primogenitura por un plato de lentejas. Aunque esta información no tiene un asentadero bíblico, es espurio porque es de comentario judío, no es cristiano, no son cristianos, sino son judíos antiguos. Lo cierto es que este hombre sí fue un fornicario, Esaú, y fue un bígamo, porque en Génesis 26, del 34 al 35, dice que cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Era un fornicario, un profano. De hecho, el autor de Hebreos hizo alusión a este pecado de Esaú, fornicación y profano, lo relacionó con la venta de la primogenitura. Dice en Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario. El verso 13 dice, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, brotando una raíz de amargura, muchos sean contaminados, y no sea que haya alguno fornicario. O sea, un fornicario deja de alcanzar la gracia de Dios, se pierde. No haya ningún fornicario entre vosotros, o profano, como lo fue Esaú, fornicario y profano, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. La vendió fácilmente. Santo, ¿cuántos alabamos al Señor? Amén. Bendito sea Dios, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Vamos a ver el último punto, el cuarto punto de este mensaje. Vamos a analizar el verso 34. Quiero compartírselo y leemos y terminamos. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Aquí vemos que la decisión de despreciar el privilegio de ser el sucesor de Isaac fue un acto en la voluntad de Esaú. La vendió sin tener ningún remordimiento. Así que comió, bebió, se levantó y se fue. Este juego de palabras, Jacob dio a Esaú y él comió y bebió, hace referencia al pecado de Adán y Eva. Amén. Eva come y le da a Adán. Y Adán come y peca. Despreciaron, porque Adán y Eva despreciaron el mandamiento de Dios. Y, amén. Y despreciaron la palabra de Dios y aceptaron la palabra de la serpiente, el diablo. Lo mismo pasó con Esaú. Despreció la promesa de Dios. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Era Cristo. Amén. Despreció esa bendición que Dios le dijo en Génesis 21 a Abraham. No temas por el dicho de tu mujer, hazle caso, porque en tu hijo Isaac, por el medio de él vendrán tus descendientes. Y habían dos caminos, y Dios iba a escoger uno de ellos para traerle descendientes a Abraham. Y de ahí venía el Mesías. Despreció esa promesa, aceptando solamente lo temporal y lo carnal. La evaluación final del Espíritu Santo es: así menospreció Esaú la primogenitura. Denota un desprecio a Dios mismo. La palabra despreciar está repetida en Números 15:31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Por este acto totalmente descalificado para ser el sucesor de Isaac,
así menospreció Esaú la primogenitura, es que Dios escogió justamente a Jacob como el sucesor de Isaac, por quien Dios iba a multiplicar la descendencia de Abraham como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, y por donde vendría el Mesías, la simiente santa, y el mayor servirá al menor. Aunque Dios no aprobó el medio usado por Jacob, Dios, esa área de Jacob, del engaño, de suplantar, lo iba a tratar más adelante en la casa de Labán por 20 años. Amén. Por lo pronto, vemos a Jacob amando la primogenitura y vemos a Esaú aborreciendo la primogenitura, despreciándola. Usted y yo escogemos, amados hermanos. En el libro de Corintios 16 dice, maldito el que no amare el Señor Jesucristo. Amén. Maldito el que no amare su palabra. Amén, el que lo menospreciare. Eso dice la Escritura. Dios nos ayude a amarlo a Él por encima de cualquier cosa y no despreciarlo. Seguir amando esta primogenitura, nuestra herencia que está en los cielos. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú me has dado. Toda la gloria y toda la honra pertenecen a ti, Señor. Me humillo delante de ti y te doy gracias porque tú me unges, me llenas de tu espíritu, me limpias, me santificas. Es un privilegio grande. Y me das de esta palabra, de este alimento para darle a tu pueblo. De mí no reconozco nada sino mis defectos, mis errores y Señor, mis pecados, en los cuales muchas veces te he ofendido. Por eso me humillo ante ti, Señor Jesús, mi justicia, mi santidad, mi rectitud. Tú lo eres todo para mí. Todos tus atributos, tú me los imputa a través de tu sangre preciosa, la cual limpia mi alma y rocía mi ser. Y por esa sangre, Señor, es que soy justo y santo, recto. Y algunos dicen que sabio, Señor, pero eso proviene de ti, de tu sangre, no de mí. Por eso reconozco públicamente que toda gloria y toda honra pertenecen a ti, Señor Jesús, el dador de la vida, la fuente de toda sabiduría, de toda revelación. Y te doy la gloria y la honra. Guarda mi corazón. No quiero vender ni despreciar esta primogenitura tan grande, tu sangre preciosa. La unión hipostática de la naturaleza divina y eterna de Cristo con la humana. Gracias, Dios, por este privilegio tan grande que nos das de tener tu sangre sobre nuestras vidas, en el cual están tus justicias, tu santidad, tu rectitud, en el cual está tu naturaleza eterna, Señor, la cual heredaremos y pronto la tendremos. Muchas gracias, Padre. Bendigo tu nombre, Señor. Te doy toda la gloria. Bendice a este pueblo y ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a darte la gloria y a darte la honra y servirte de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nos vemos el domingo de 9 a 11 de la mañana y el lunes de 9 a 10 y media de la mañana. Amén. Si alguno desea dar una ofrenda para ayudarnos en este ministerio, debajo del video en YouTube está la forma como usted lo puede hacer. Dios les bendiga, hermanos. Una hermana de Puerto Rico me decía, no pare de hacer estos mensajes y regresan a las iglesias. No, hermana, ya Dios había puesto en mi corazón, yo continuaré. Amén, con la ayuda del Señor, obviamente, y de ustedes, de sus oraciones y de sus aportes. Que el Señor nos ayude para poder continuar haciendo esta labor. Que el Señor les bendiga, que tengan un fin de semana bendecido y yo ahorita descanso. Amén. Doy una recomendación, amados hermanos, cuando en la mañana antes del estudio nadie me llame, ni mucho menos durante el estudio, porque la calidad del internet acá es muy bajita, o sea, apenas tengo 7 megas, 6 megas de subida. Cuando estaba en el Diamante 2 tenía 100 megas de subida, aquí apenas tengo 7. Entonces, si alguien llama por WhatsApp, hermano, ocupa un canal de datos y se disminuye y se me bloquea, como me han pasado muchas veces, amén. Y eso me genera un ambiente fuerte y no es fácil, amén. Entonces, por favor, mientras en la mañana, antes del mensaje, por favor, no me llamen. Después del mensaje sí me pueden llamar los que tienen confianza.
Dios les bendiga, amados hermanos, que tengan un feliz de semana. Dios les bendiga, tengan bendiciones de parte de lo alto. Que el Señor les bendiga. La gracia y la comunión, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Dios les bendiga.